Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saludamos desde Caracas, Venezuela, en su programa Entrevista de RT. Tenemos la oportunidad de conversar durante esta jornada con el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa venezolano. Bienvenido, general. Muchas gracias, Erika. Muy amable. Más de 40 días en esta oportunidad de violencia callejera. El presidente Nicolás Maduro ha denunciado que esto forma parte de una insurgencia armada, unos grupos, un ejército mercenario, según le ha llamado el vicepresidente de la República. Yo quisiera saber cuál es la concepción que tiene la Fuerza Armada de este tipo de acciones que se han venido generando en la Venezuela bolivariana en los últimos tiempos. Sí, todas las denuncias que ha venido haciendo el presidente jefe de Estado están enmarcadas en esa doctrina de la guerra no convencional, de la cual tanto hemos hablado porque es parte de un libreto, una doctrina pues realmente de los Estados Unidos de América para, intervenir. Es una manera distinta de intervenir que busca como propósito, apoderarse del territorio, pero sin los costos que la historia le ha infringido al mismo pueblo, la misma psiquis del pueblo norteamericano. ¿Quiénes se benefician allí? Se benefician los lobbies petroleros, se benefician el emporio mediático, se beneficia la industria mundial militar, ¿verdad? Y es un asunto que evita los costos tras el síndrome de Vietnam y que no implica entonces mover tropas, ni mover tanques, ni mover aparataje militar hacia otra parte del mundo, cuando a través de otras vías pueden hacerse de la victoria en un territorio y cambiar el estado de cosas en ese territorio, cambiar el gobierno particularmente cuando no son serviles a sus propósitos. Eso ocurre cuando hay gobiernos progresistas, nacionalistas, identificados con su nacionalidad y que llevan un proyecto propio, independiente, soberano. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Cuando tú me dices que el presidente ha venido denunciando una insurgencia armada, es simplemente la escalada del conflicto dentro del marco de la guerra no convencional. La guerra convencional tiene una fase preparatoria, preliminar, de preparativos, de estudios psicológicos, etcétera, que avanza, ¿verdad?, en preparación de todos unos elementos fácticos en el territorio a intervenir. Después pasa una etapa subversiva como la que hemos visto, la que vivimos en el 2014, que fue derrotada, ¿verdad? Fue derrotada por la fortaleza institucional del Estado venezolano, de los órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y también esa fase subversiva escala a una acción ya subversiva, a una insurrección armada, mejor dicho. Una insurrección armada. ¿Por qué armada? Porque comienzan las armas a aparecer. Fíjate, por solamente un dato para que podamos ubicarnos en contexto, ya creo que son 36 fallecidos, lamentablemente, venezolanos y venezolanas, que nos duelen el alma, a todos los venezolanos, sin distingo de su posición política. Aquí no se trata de eso, porque aquí hay civiles y militares, hay gente buena, decente, ¿verdad?, que lamentablemente han caído abatidos por la violencia. 22 de los 36 fallecidos, más o menos representa el 61%, han sido fallecidos por la acción de las armas. Pero quiero decirte algo, las fuerzas del orden público en Venezuela, cuando van a atender el orden, a controlar el orden público, a restituir el orden público en la calle, no usan armas letales. Eso ya quedó en el pasado. Eso ocurría antes de la Constitución de 1999, y cuando el comandante Hugo Chávez llega con su posición humanista, ¿verdad?, su posición de estadista, y promueve una nueva Constitución que le da preeminencia al respeto a los derechos humanos, todo comienza a cambiar en Venezuela. Recuerda la Guardia Nacional cómo salía en la Cuarta República a la calle, con una peinilla y con un fusil FAL calibre 7.62. Hoy las fuerzas del orden, incluyendo la Guardia Nacional, que es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está allí también para cooperar en el mantenimiento del orden interno, no usan armas letales, usan armas no letales,
Sobre ese uso legal, progresivo y diferenciado de la fuerza que está establecido en la Constitución de la República, ha habido de alguna forma algunas críticas por parte de la oposición. Se ha dicho que se ha agredido a los manifestantes. En realidad, lo que se evidencia en la práctica, ¿cómo ha sido ese tratamiento del orden público, digamos, en profundidad? Cuando, por ejemplo, bandas armadas atacan puestos policiales, cuando hay, de hecho, materialización de linchamientos contra efectivos de la Policía Nacional o de la Guardia Nacional, ¿cómo se hace ese uso diferenciado de la fuerza? Fíjate, yo creo que hay que poner los términos en claro, ¿no? Porque cuando la marcha o la manifestación pacífica y sin armas, como está establecida, consagrada en nuestra Constitución como un derecho, eso lo hemos dicho infinidades de veces, eso no se toca, claro. Eso es un derecho. Pero cuando esa marcha se convierte en un acto violento, ya no son manifestantes pacíficos, son manifestantes violentos, y son tales los niveles de violencia que, bueno, ha habido necesidad de emplear el componente Guardia Nacional de la Fuerza Armada para que, una vez rebasado, como ha sido rebasada muchas veces la Policía Nacional, bueno, entra entonces un componente de la Fuerza Armada preparado, equipado, para mantener el orden interno, específicamente en este caso para la restitución del orden público. Entonces, nosotros no podemos decir que ha habido violencia ni represión contra manifestaciones ni manifestantes. Manifestantes se entiende a alguien, una persona decente que está levantando sus banderas, que está diciendo sus consignas, que ha salido a la calle con todas sus garantías ciudadanas. Pero cuando hay elementos violentos, francotiradores, cuando hay elementos que ahora una nueva modalidad de estar lanzando excrementos, que es una práctica que es parte del manual, eso se ha empleado en otras partes del mundo, en Ucrania se empleó, por ejemplo, el tema de lanzamiento de excremento a los funcionarios de policía, a los guardias nacionales. ¿Cuál es el objetivo realmente? El objetivo es minar la moral, cambiar, jugar con los antivalores y bueno, pasar a una nueva fase en la escalada del conflicto. Entonces, yo quiero decir y quiero enfatizar, sí, Erika, en eso, porque se habla de represión. Reprimir es lo que se hacía en la Cuarta República, que se iba y se reprimía una manifestación de viejitos reclamando sus pensiones. O los maestros reclamando sus sueldos y salarios. Manifestaciones pacíficas. Aquí lo que se ha hecho es una actitud de contención, de control del orden público, para que esto no afecte los derechos de los demás venezolanos. Cuando tú trancas una autopista, una avenida, estás afectando el libre tránsito del resto de los compañeros. Todos los derechos nuestros tienen un límite, y el límite es cuando yo comienzo a afectar tu derecho como ciudadana. ¿Usted podría enumerar qué tipos de eventos de violencia califican ya no como una protesta pacífica, sino realmente lo que se ha evidenciado en los últimos tiempos? Bueno, va desde la agresión verbal. Hemos visto hasta diputados agrediendo verbalmente. Lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? Me da mucha pena decirlo también. Diputados agrediendo verbalmente a los funcionarios policiales, a los guardias nacionales. Va desde eso hasta la agresión física, como también el lanzamiento de bombas molotov, ¿verdad? Lanzamiento de piedra. Tenemos una cantidad, te hablo por la Guardia Nacional Bolivariana, son 48 guardias nacionales exactamente que tenemos agredidos con contusiones severas, con objetos contundentes en sus rostros, en sus cuerpos, que están siendo atendidos. Pero también tenemos a 9 oficiales, 9 guardias nacionales, te hablo por la Guardia Nacional, 9 guardias nacionales también heridos de bala y 1 fallecido por armas de fuego. O sea, eso te indica más o menos el espectro de la violencia, ¿verdad?, que se ha venido aplicando sobre la fuerza pública, que no ha hecho otra cosa sino contener y controlar el orden público. Usted hablaba de manuales ya ensayados en países como Ucrania. En Rusia se sabe mucho de esto. Quisiéramos que usted nos explique qué tipo de manuales se están usando y que ya habrían sido ensayados en otros países. Hay un manual muy conocido que se ha venido difundiendo, el mismo comandante Hugo Chávez lo sacó en su momento, el manual de Gene Sharp, de la dictadura a la democracia, donde se explica aquella técnica del golpe suave, de la mecha lenta, una serie de pasos metodológicamente aplicados, pertinentemente aplicados, de desgaste, de juego
con los símbolos. Esto es una guerra de símbolos. Una guerra simbólica. Una guerra simbólica donde se ataca, por ejemplo, al bolivarianismo como tal, al padre de la patria. Se nos niega el derecho de nosotros ser bolivarianos, de llamarnos bolivarianos como Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se denigra el patriotismo. Cuando alguien sale, por ejemplo, fuera del país a pedir la intervención del país, a pedir que se le nieguen los financiamientos al país. Es una guerra que va en contra del espíritu nacional. El espíritu nacional nos dice y nos llama a la unión para salir al frente de las dificultades que nosotros podamos estar presentando en este momento, que las hay, evidentemente. Nosotros somos víctimas de una guerra económica realmente cierta, pues, porque hay quienes no lo dicen. Y una guerra y una campaña psicológica también que ha venido calando progresivamente y minando la moral del pueblo de Venezuela, sobre todo de las mujeres, las amas de casa, que tienen que llevar a sus niños a la escuela. Por cierto, tenemos más de un mes que no asisten los niños y las niñas a su derecho a la educación. Se le ha cercenado el derecho a la educación a esos niños y esas niñas. Y con mucha felicidad, algunos líderes de oposición siguen llamando a la calle y a la violencia, a trancar las calles, bueno, cercenando, conculcando los derechos de los venezolanos para su salud, para el libre tránsito, para la educación, para todos los derechos inherentes al ser humano. Usted hablaba de esas campañas psicológicas y lo decía sobre la sociedad venezolana, pero también los efectivos de la Fuerza Armada e incluso algunos miembros del Estado venezolano también han sido sujetos de algunos ataques. Hemos visto a la hija de un alcalde de Caracas atacada en el exterior, también se han hecho pronunciamientos en contra del defensor del pueblo, se usa a sus familiares para poder generar esa campaña de ablandamiento. ¿Cómo ha visto esto usted, entendiendo que hasta, entiendo, sus propios familiares han sido víctimas de esto? Eso se llama fascismo. Eso es fascismo puro. Amenazar con que te van a atacar tus hijos, con que van a buscarlos hasta bajo las piedras, que van a pagar con esto, van a pagar con la muerte, con las amenazas directas. Eso se llama fascismo y está ocurriendo mucho. Ahí, web y por las redes sociales hay unos laboratorios, bueno, muy bien confeccionados para hacer esta tarea. Y sacan a todos los líderes militares con mando de tropa. ¿Para qué? Para lograr minar e inhibirse en el cumplimiento de sus tareas constitucionales. Y entonces afecta no solamente al hombre, al líder, al funcionario de Estado, sino también, lo más importante, es a la familia, ¿no? Que va también causando un efecto desgastador, un efecto que va desgastando realmente, moralmente, al núcleo familiar. Entonces comienzan a haber contradicciones internas, porque comienzan a afectar o amenazar a los niños. Imagínate tú lo que significa un hijo o una hija para uno. Sí, claro. Significa todo, pues significa la vida. Conmigo sí, pero con un hijo no, con una hija no. Claro. Imagínate tú una madre, el sentimiento de una madre cuando comienzan a atacar a sus hijos, cuando comienzan a hacerle bullying en el colegio. Son actitudes fascistas, es una actitud que se ha venido sembrando un odio, producto del discurso y producto de las ambiciones a todo costo que tienen que asumir para lograr un cometido político. Hemos visto incluso el surgimiento de un llamado Muro de la Vergüenza en una zona pudiente de Caracas, un municipio muy pequeño que justamente está gobernado por la oposición y donde se han presentado la mayor cantidad de eventos de violencia. Me refiero al municipio Chacao del estado Miranda. Allí hemos visto como decíamos, un llamado Muro de la Vergüenza, fotos colocadas de diversos líderes políticos de la Revolución Bolivariana y donde se dice que hay que exterminar a las plagas. Yo quisiera que esa reflexión sobre el fascismo la manejáramos en este momento, sobre todo cuando se están conmemorando en estos días, justamente el Día de la Victoria sobre el fascismo en Europa. Sí, bueno, efectivamente, la victoria, una cosa que también, una acción que fue invisibilizada por Occidente siempre, una gran victoria. El pueblo ruso dio demostraciones de mucho patriotismo en esta guerra, esta Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, como ellos lo llamaron. Y cuántos millones de personas no murieron allí. El pueblo ruso ha jugado un papel importante y hay que visibilizar en el mundo, porque todo Occidente se ha abrogado todo el triunfo, el éxito, ¿no? Pero hay que ver el patriotismo y todo por lo cual pasó el Ejército Rojo
para soportar con estoicidad allí el ataque del fascismo. Pero tú hablabas del muro. Bueno, sí, es el fascismo puro, pues. Es colocar al escarnio público a los líderes institucionales del Estado y someterlos, bueno, a una grosera campaña mediática de desgaste, de ataques contra su moral, incluso a inventarle cosas que no han sucedido nunca y generar una matriz sobre ella que, bueno, que terminan haciendo un efecto en el colectivo. Entonces tú vas pasando por una calle, entonces alguien te grita asesino, pero entonces uno se pregunta, bueno, asesino, ¿y por qué asesino si yo no he asesinado a nadie? Pero van creando clichés, van creando matrices y, bueno, van operando. ¿Y cómo se protege la Fuerza Armada de esos ataques desde el punto de vista espiritual, moral, e incluso, bueno, no sé, desde el punto de vista de los valores patrios? Bueno, eso es precisamente la gran fortaleza de la Fuerza Armada, aun cuando somos seres humanos, aun cuando padecemos, aun cuando lloramos, aun cuando sufrimos, aun cuando nos preocupamos, aun cuando somos padres de familia. Bueno, hay una inmensa reserva moral que se anida en nuestros corazones, que nos da la fortaleza para soportar esto, sobre todo porque tenemos convicciones y porque hay principios que nos asisten, los principios constitucionales, los principios de la patria toda, sin ver sectores, la patria toda. O sea, es lo que uno como soldado anida en su corazón. Y el deseo de nosotros, o cuando uno opera en la frontera, no estamos protegiendo un partido político, estamos protegiendo a toda la nación. Y sobre eso, y disculpe que lo interrumpa, sobre esos intereses de la nación que deben ser preservados, le pregunto sobre estos viajes que se han estado realizando en los últimos tiempos por diversos sectores políticos a Estados Unidos y donde francamente se han reunido con vicepresidentes de esa nación, con asesores en materia de seguridad de la Casa Blanca, incluso con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo asume la Fuerza Armada este tipo de llamados que son evidentemente tan graves? Nosotros condenamos esas actitudes, las condenamos por todo el medio de la calle, porque yo creo que nosotros los venezolanos debemos dirimir nuestras cosas, nuestras diferencias en casa. Y además, pues, que nosotros tenemos una identidad nacional. Nosotros no tenemos que estar pidiéndole permiso a ningún imperio o recibiendo líneas para ver qué es lo que voy a hacer en mi casa. Ni voy a acudir a un imperio, ¿verdad?, para que se trace una línea discursiva, una línea de acción sobre un Estado, sobre un país soberano. Toda acción, toda convocatoria que se haga fuera del país, sobre todo con el hegemón del mundo, Estados Unidos, que tiene muchos intereses aquí en Venezuela y que pretende tener intereses aquí, tenerlos todos, bueno, entonces es un llamado lastimoso, vergonzoso, y bueno, muchos lo califican de traición a la patria. Yo no soy jurista, pero ese delito existe en el Código de Justicia Militar y aun cuando es una materia militar, bueno, el sujeto activo es indeterminado, pues puede aplicar a un civil como a un militar. Dos jefes militares estadounidenses, primero John Kelly y luego Kurt Tidd, dijeron literalmente que a Venezuela había la posibilidad de intervenirla si lo solicitaba la OEA, si lo solicitaba la ONU, debido a la supuesta crisis humanitaria que aquí se viviría. ¿Cómo puede un país como Venezuela, que no es una potencia militar, que no tiene ni la mitad ni la décima parte del armamento que tiene Estados Unidos, defenderse de ese tipo de cosas, sobre todo entendiendo la presencia de bases militares de la OTAN a todo lo largo y ancho del continente y rodeando justamente a esta nación latinoamericana? Sí, bueno, esos llamados son parte de los escenarios que ellos ya se han formulado, el tema de la crisis humanitaria, el canal humanitario, que es una de las cosas que ha venido solicitando un sector de la vida política nacional, específicamente de la oposición política, y que son escenarios que están allí precisamente para intervenir. Las crisis humanitarias, las operaciones humanitarias, normalmente tienen un objetivo tras de ello, que es la intervención. Entonces, cuando ellos hablan de una crisis humanitaria y hablan y hacen ver su gran preocupación por la crisis humanitaria que hay en Venezuela, la supuesta crisis humanitaria que hay, entonces son escenarios que ellos se van montando para formular sus planes. Ahora, esas bases militares que tú dices, bueno, lamentablemente hay bases
en el continente, pues, diversas bases en el continente, en Latinoamérica. Venezuela dignamente no tiene bases militares ni tendrá bases militares en su territorio, pero todas las bases amenazan, son una amenaza para la paz, no solamente venezolana, para la paz regional. La Milicia Nacional Bolivariana ha sido atacada duramente tanto por sectores de la oposición como incluso algunos factores adversos en, digámoslo así, gobiernos adversos a la revolución bolivariana. Yo quisiera que usted nos explicara cuál es el rol y el espíritu de la milicia y que lo hiciera brevemente porque ya nos quedan pocos minutos. La Milicia Bolivariana es un cuerpo especial que está establecido en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que complementa a la Fuerza Armada. No es una montonera de hombres y mujeres indisciplinados, civiles, como pudiesen llamarse. Son voluntarios en que actúan bajo el principio de la corresponsabilidad que está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son voluntarios, por eso es que tú ves en la milicia hombres de distintas edades que lo que hacen es amar la patria y vienen y se suman. Un miliciano no necesariamente tiene que estar asociado a un arma de fuego. Un miliciano puede estar asociado a un arma, a cualquiera de sus armas. Su computadora puede ser su arma, su megáfono puede ser su arma, un micrófono, una agencia de noticias, un canal de televisión puede ser su arma. Es decir, la milicia está para complementar la Fuerza Armada y las armas. Quiero insistir en esto porque la gente cree que, bueno, los milicianos tienen sus armas, están armados, la Fuerza Armada ha armado a las milicias. No, las armas están en los parques de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y son entregadas a la milicia cuando hay alguna movilización, bien sea por instrucción, por adiestramiento, bien sea por conmoción interior, ¿verdad?, o por empleo local. Pero no necesariamente el miliciano tiene que estar asociado a un arma de fuego. Las armas, repito, permanecen en los parques. Y aprovecho una cosa, Erika, que es importante, que ya que me estás hablando de eso, porque se ha venido tejiendo también la matriz de que la Fuerza Armada convalida o actúa acompañando los llamados colectivos. El término colectivo es un término hermoso. La Fuerza Armada es un gran colectivo de hombres y mujeres patriotas que llevan las armas de la República. Pero el término colectivo, bueno, en este caso está muy mal empleado. Ahora, cualquier grupo armado, como quiera que se llame, paramilitar, guerrillero, bandas armadas, eso para nosotros están actuando al margen de la ley. Si actúan, están actuando al margen de la ley. Así como actuamos en contra de los paramilitares, que por cierto hubo un encuentro en la frontera, por allá en el Táchira, con algún grupo paramilitar y fue expulsado de nuestro territorio. Así como ocurre allá, puede ocurrir aquí en Caracas, puede ocurrir en el sur, ya puede ocurrir en cualquier parte del territorio. Llámese como se llame. ¿Qué le parecen los llamados que ha hecho el gobierno a conformar esta Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo de los que están establecidos en la Constitución para dirimir las diferencias y la grave crisis política, y tal vez podríamos llamarla así, institucional, que hemos evidenciado durante estos más de 40 días de violencia en la calle? Bueno, yo creo que el llamado a la Constituyente, primero es un llamado constitucional, que es muy importante ya decirlo, es bastante decir, ya que es un instrumento que está establecido en la Constitución. Y además, bueno, ante la situación institucional que estamos viviendo, hay un poder, bueno, que se ha declarado en desacato, un Tribunal Supremo, bueno, que ha tenido que, bueno, revocar algunas leyes por su inconstitucionalidad, un Ejecutivo que no ha podido operar con la emergencia económica que tenemos, con las necesidades que tenemos para gobernar como Ejecutivo. Y bueno, otro poder que ha dicho, bueno, no estoy de acuerdo con una sentencia. Y otra cosa, bueno, la imposibilidad de sentarse en una mesa de diálogo. Yo creo que el llamado a la Constituyente es uno de los instrumentos más valiosos que podemos acudir en el marco de la Constitución para fomentar un gran diálogo nacional. Es importante que en estos momentos, donde se ha exacerbado el odio, todos nos sentemos en igualdad de condiciones, tú con tus principios, yo con los míos, tú con las creencias tuyas, yo con las mías. O sea, todos tenemos espacio en este país y la Constituyente pudiese ser un extraordinario espacio para nosotros reconocernos, dialogar, conversar, conseguir los puntos en común y avanzar en la paz. Ese es el objetivo ulterior, la paz de Venezuela.
¿Tendrán éxito estos factores que quieren un golpe de Estado en Venezuela? ¿La Fuerza Armada garantiza que esto no ocurra en la Venezuela bolivariana? Bueno, nosotros rechazamos los golpes de Estado. Hay quienes dicen que los golpes de Estado los dan los militares. Solamente recordar el 2002, los militares fueron un complemento del golpe empresarial y mediático que se dio en el 2002. Nosotros rechazamos todo golpe de Estado porque se supone o supone una ruptura del orden constitucional. Y cuando hay una ruptura del orden constitucional, el deber no solamente de la Fuerza Armada, sino de todo ciudadano, es de una vez alzar su voz y hacer todo lo que esté a su alcance para restablecer el hilo constitucional. Me habría gustado tener más de 30 minutos para entrevistarlo, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Erika, muy amable. Gracias. Saludos a todos. Gracias a usted, General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa venezolano, con estos temas de actualidad en la Venezuela bolivariana. Nos vamos.